Aleluya, mientras que usted bendice y alaba el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre en esta preciosa noche. Y si lo alabas, aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Precioso es el Maestro. Siga adorando, amado, siga adorando. Adore al que hizo grandes maravillas. Adorado el nombre del Señor. La Biblia dice: al que hizo los cielos con entendimiento, adórelo. Adórelo, bendiga su nombre. Exalte su nombre. Al que en nuestro abatimiento, la Biblia dice que se acordó de nosotros y nos libró de nuestro poderoso enemigo. Oh, adórelo en esta preciosa noche. Alaba, alaba la gloria de Dios. Déjese ir. Adorado el nombre del Señor. Y adoramos. La Biblia dice que en Éfeso se formó un alboroto por un montón de gente fuera de control, gritando. La Biblia dice que gritaron por 2 horas de pie, diciendo: viva Diana de los Efesios. Oiga, por 2 horas gritaban: viva Diana de los Efesios. Siga adorando, si usted lo que lleva son 15 minutos. Siga adorando, siga adorando. Siga adorando, siga. Esa gente gritaron 2 horas. Mi alma alaba la gloria de Dios. No me diga que esa gente tiene más fuerza que nosotros. Bendito sea su nombre, que tenemos la unción del Espíritu Santo. Alaba la gloria de tu Dios. Al que se acordó de ti cuando estabas abatido, adóralo. Al que te sacó de las profundidades del Seol, adóralo, adóralo. La Biblia dice que nosotros somos un tizón arrebatado del infierno. De ahí nos arrebataron, de ahí nos sacaron. Para adorar el nombre del que vive para siempre. Aleluya. No nos cansamos. Pero esa gente gritaron por 2 horas de pie. Y había gente de todas las edades gritando por 2 horas un ídolo. Adorado sea su nombre. Santa alaba soja. Usted lo que lleva son 15 minutos. Sábado, sábado. 15 minutos no es suficiente. Adórelo un ratito más, adórelo. Atrévase a adorarlo un ratito más. Atrévase a gritar: ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Adorado sea Dios! ¡Jesucristo es el que vive! ¡Adóralo! ¡Hay poder! ¡Solo Cristo salva! ¡Solo Cristo salva! ¡Solo Cristo tiene poder! Mi alma adora la gloria de Dios. ¡Hay poder! Al que hizo los cielos con entendimiento. La Biblia dice: porque para siempre es su misericordia. ¡Oh! Al que rescató a su pueblo de la tierra de Egipto, porque para siempre es su misericordia. ¡Oh! Y entregó a él muchas heredades, porque para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre!
Te adoramos. Aleluya. Siga adorando, siga adorando. Que no me necesita a mí para adorar, siga adorando. Pero me necesita a mí, usted tiene que tener por dentro. ¡Oh, el Espíritu de Dios! ¡A su nombre, gloria! ¡Hay poder! Su alabanza es espontánea, no es automática. Usted no tiene que esperar que yo diga su nombre para usted decir gloria. ¡Oh, porque su alabanza es espontánea! ¡Adorado sea su nombre! ¡Aleluya! El motivo de nuestra alabanza se llama Jesucristo. Él es el motivo de mi alabanza. Él es el motivo de mi adoración. Él es el que me hace adorar. A su nombre sea la gloria. Él es bendito sea su nombre. Él es el que me hace glorificar. A su nombre sea la gloria. ¡Hay poder! ¡Aleluya! Nadie más me motiva a adorar, nadie más. Nadie más me motiva a adorar. Es Cristo, es Cristo. Es Jesucristo, es Jesucristo. Es el Cristo de la gloria. ¡Hay poder! Él es el motivo, Él es el motivo. Él es el objeto de nuestra alabanza. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo, santo! Jehová de los ejércitos. La tierra entera está llena de tu gloria. Te adoro. ¡Aleluya! ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Santo, bendito su nombre! ¡Ella, mi hermano, Él está en medio nuestro! ¡Ah, Masaya, mi hermano! El Espíritu de Dios está en medio nuestro. ¡Oh, parece que el Señor confirma su palabra! Parece que el Señor confirma su palabra. Él es el que se pasea en medio de los candeleros. A su nombre, gloria. Todavía se pasea en medio de los candeleros. Todavía, cuando Dios se los milenios, pero todavía se pasea. Senda lava soja la bajaya. Mira la senda lava soja. Senda lava soja la. Precioso es Cristo. Mi alma adora la gloria de Dios. Hay poder. Hay poder. Tremendo. Un misionero estaba en un país y se estaba hospedando en una casa y lo venían a buscar para un retiro en la iglesia donde iba a estar predicando. Y él dice que lo vinieron a buscar como a las 8 de la mañana, pero en la casa de al frente vivían unos brujos, unos santeros, que también tenían retiro ese día. Y dice que los brujos empezaron el retiro a las 5 de la mañana. Y a él lo vinieron a buscar a las 8. Y dice, hermano, y fuimos, estuvimos en el retiro. El retiro se acabó como a las 3. Yo regresé a la casa y cuando regresé, todavía los santeros estaban en su retiro. Y pasaron las 6 de la tarde y todavía los santeros estaban en su retiro. Y el de nosotros se acabó a las 3. Adórelo.
Adórelo, adórelo. Aleluya. No sé, como que los hijos del diablo tienen más fuerza que nosotros. Señor, reprenda al diablo. Gloria a Dios. Señor, reprenda al diablo. Sí, Señor. Aquella gente gritaron por 2 horas. Aleluya. Nosotros ya, usted lleva 15 minutos. Santo Jesús. Santo. Y después queremos gloria de Dios. Bendigo, retiritos así, mi alma adora a Dios. ¿Quién va a ver gloria de Dios? Adorado el nombre del Señor. Precioso maestro. Así le quiebra su Biblia. La iglesia tiene que coger, Dios tiene que coger como que más fuerza. ¿Eh? Bendito su nombre. Apocalipsis capítulo 2. Tenemos los versos 12 al 17. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiente, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Te suplicamos una vez más que la misma corra y sea glorificada en medio nuestro, Señor, para la gloria y honra de tu precioso nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Siéntese, amado, pero no deje de adorar a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Amado sea Dios. Santo. A su nombre sea la gloria. Gracias, Dios santo. Gracias. Aleluya. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Llega, amado, esta parte que nos toca hoy, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Gracias, Señor. Gracias. Pérgamo en sí significa ciudadela, pero la palabra gamo en Pérgamo, esa palabra tiene una raíz que significa unión íntima o matrimonio. Amén. Por eso, en cuanto a lo profético que hemos hablado, en lo que estas iglesias representan en el desarrollo histórico de la iglesia, pues esta tercera iglesia, Pérgamo, representa a la iglesia imperial, que después de la victoria del cristianismo, ¿recuerda? Dijimos la semana pasada que aquellos 10 días de gran tribulación que iba a pasar la iglesia de Esmirna, aunque aquellos 10 días fueron ciertos
literalmente, durante esos 10 días la iglesia sufrió la más cruel persecución. Pero en cuanto a su mensaje, en cuanto al desarrollo histórico de la iglesia, pues esa iglesia, que era la iglesia sufrida, pues esos 10 días, les dije que se convirtieron en 200 años de persecución imperial, especialmente por 10 emperadores que fueron crueles contra la iglesia, desde Nerón hasta Diocleciano. O sea, Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Entonces, cuando esos 200 años de persecución imperial sobre la iglesia terminaron, pues la iglesia salió de las cuevas, salió de las catacumbas, y les dije que se sentó en el trono imperial. Amén. O sea, el emperador Constantino, que fue el que agarró el poder en Roma, les dije que cuando él luchaba en la batalla contra el otro emperador, él tuvo una visión. Y él dice que vio una cruz en el cielo y que oyó una voz que le dijo: por esta señal vencerá. Y él entendió que esa era la cruz del cristianismo. Y al él obtener la victoria, pues entonces Constantino se convierte a Cristo. Amén. Y pasa a ser el primer emperador cristiano. Entonces, en el año 313, él lanza un edicto y termina con la persecución de los cristianos. Entonces, el cristianismo venció. Amén. Entonces, la iglesia pasó de ser la iglesia perseguida ahora a ser la religión oficial del Estado. O sea, ahora todo el mundo tenía que ser cristiano, porque se convirtió en emperador. Amén. Pero esto es lo que le causa un problema a la iglesia. Gracias, Señor. Amén. Porque entonces Constantino, pues él se hizo un gabinete. Y muchos de ellos pues eran pastores, eran obreros del Señor, que Él los escogió para que estuvieran en su gabinete. Pero al ir pasando los días, pues el emperador pues quiso él tomar como el dominio y el control de la iglesia. Entonces la iglesia se mezcló con el Estado. Santo Dios. Amén. Se casó con el Estado, por eso Pérgamo significa enlace, matrimonio. Porque durante este periodo de tiempo, la iglesia se casa con el Estado. Y de ese matrimonio, pues, salió el papado. Santo Dios. O lo que nosotros conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. A ver. Y el Papa exigía ser el líder de toda la iglesia. Y no solo de la iglesia, sino del mundo. Entonces los pastores, pues el nombre de pastor se les fue cambiando a Papa. Santo Dios. Y aún el atuendo de la forma de vestirse, pues fue cambiada. Y ellos empezaron a vestirse como se vestían los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Por eso es que los sacerdotes de la Iglesia Católica visten así, como vestía el sumo sacerdote y los sacerdotes en el antiguo pacto. Adorado el nombre del Señor.
pastores pues entonces empezaron a bautizar gente que no habían nacido de nuevo, que estaban allí obligados por orden del emperador. Y lo que eso produjo fue que el mundo entrara dentro de la iglesia, adorando el nombre del Señor. Y cuando sigamos adelante en las otras iglesias, pues vamos a ver que mejor no hubiera sido la iglesia haberse quedado en las cuevas y en las catacumbas. Porque aunque allí estaba padeciendo, aunque allí estaba sufriendo, tenía vida espiritual. Y es mejor tener vida espiritual aunque uno esté padeciendo, adorando el nombre del Señor. Así que el periodo en cuanto al histórico, en el desarrollo de la iglesia en su futuro, pues Pérgamo representa a la iglesia imperial desde el año 313 hasta el 476, algunos le dan un poquito más. La ciudad estaba situada al norte de Esmirna, como a unos 75 kilómetros al norte de Esmirna, en un sitio dominante cerca del mar Egeo. Era una ciudad rica, con un gran centro religioso. El templo de la diosa Roma, que también estaba en Esmirna, había uno también aquí en Pérgamo. Pero también en Pérgamo estaba el templo de el dios de la medicina, como ellos lo llamaban, Esculapio, cuyo símbolo era una serpiente. Y tenía una escritura al frente, un título, que decía Esculapio Salvador, porque se cree que allí ocurrían muchos milagros y muchas sanidades. Ahí da el nombre el dios de la medicina. También estaba el famoso templo al dios Zeus, que también estaba en Esmirna. Zeus era una deidad griega. Y estaba el templo del emperador, que también había uno en Esmirna, pero el templo central del emperador estaba aquí en Pérgamo. Amén. Y allí se celebraba con mucho esplendor el culto pagano, incluyendo la adoración al emperador. Al mismo emperador había que adorarlo allí en Pérgamo. Y había un culto especial y oficial para eso. Y cada ciudadano estaba obligado a venir al templo una vez al año, a adorar al emperador y a prenderle incienso. A eso se negó el pastor de esta iglesia. Gloria. Como vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Antipas. Por eso dice ahí que allí fue muerto. El Señor dice, Antipas, mi testigo fiel. Antipas se negó a prenderle incienso al emperador y a adorar al emperador. Y fue sacrificado. Amén. La tradición dice que lo quemaron, que lo asaron vivo en una olla de bronce. Y eso bastante atrás. Santo Dios. Durante la persecución de Domiciano, que fue el que metió a Juan en la isla de Patmos. Amén. Adorado el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Así que Pérgamo era la sede de Asia en la religión oficial del Estado. Y dicha religión era satánica, era diabólica. Por eso es que el Señor dice en el verso número 13, yo sé dónde mora, donde el diablo tiene su trono, porque allí en sí era el centro, era la sede, amén, del culto al emperador. Había que adorar al emperador, adorando el nombre del Señor. Bendito sea Dios.
Gracias a Dios que aquí estamos bien. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Como esta gente servían a Dios, hermano, bajo estas persecuciones tremendas. Por eso era que antes, cuando la gente se convertía, bautizaban rápido. No es como ahora que da un año de clase y cuando lo va a bautizar todavía está medio virado. Amén. Pero antes lo bautizaban rápido, porque el que se convertía se estaba convirtiendo de verdad, porque sabía que era un asunto de vida o muerte, que si lo cogía lo mataban, no le importaba, se convertía. O sea, que aceptar a Cristo en el tiempo era de verdad. No perdían tiempo con él, ahí mismo lo bautizaban. Estaba más preparado para el bautismo que muchos que se convierten hoy, se les da casi un año. ¿Puedo adorar a Dios? Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios nos ayude. Gracias, mi Dios. Entonces, la estructura es la misma. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces el Señor se presenta a ellos como el que tiene la espada aguda. La espada aguda es la palabra de Dios. Amén. El Señor está capacitado para corregir, amén, y juzgar lo que esté mal dentro de la iglesia. Y Él lo hace con su palabra. Amén. Aleluya. Amén. Porque, hermano, los asuntos en la iglesia hay que atenderlos por la palabra. Le dije la semana pasada que la iglesia del Mino era una iglesia que excelente, perfecta. Y cuando le hablé de perfección, pues le dije que no estaba hablando de perfección en cuanto a personas, porque perfecto es Dios. Amén. Pero aquella gente era santa. Y en la iglesia se enseñaba la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina. Se enseñaba en la iglesia. Y no solo se enseñaba, se practicaba. Y se velaba porque fuera así. Entonces, eso es lo que es una iglesia perfecta. Una iglesia que está enseñando la verdadera palabra de Dios, como está escrita, sin quitarle, sin añadirle. Y no solamente la enseña, sino que vela que los miembros entren por ahí. A ver, porque no es asunto de enseñar nada más, que verá que la gente entre por ahí. Amén. Porque si usted regaña al niño y le dice que se siente, usted se lo dice, pero ese niño se queda de pie. Usted tiene que ver que se siente. Amén. Porque si no es como si no lo hubiera dicho nada. ¿Puede adorar a Dios? Aleluya. O sea, el ministro enseña, pero también vela que lo que se está enseñando se viva, se practique. Entonces aquella iglesia lo vivía, lo practicaba. Es una iglesia excelente, es una iglesia que enseña la verdadera palabra de Dios. Bendito Dios. Cuando el Señor le habla a aquella iglesia que vimos la semana pasada, en cuanto a aquellos judíos que decían que ser, pero no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Porque ese es el problema, que hay gente a veces que dice que son, pero no son nada. A ver, en la iglesia de Éfeso estaban los que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Entonces en la iglesia de Esmirna, allí había judíos que decían ser judíos, pero no eran judíos nada. Allí en Esmirna. Entonces cuando usted ve el mensaje de la iglesia de Gatira, se encuentra con una señora que decía que era profetisa. Porque tú tienes ahí a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice que es profetisa. Ella decía que era profetisa, pero no era profetisa nada. Entonces ese es el problema a veces, que a veces tenemos gente que dicen que son, pero no son nada. Sí, Señor. A ver, entonces uno tiene que ver, uno
que velar. Amén. Y el Señor dice que esos judíos lo que eran era la sinagoga de Satanás. Y toda iglesia que no enseñe la palabra de Dios correctamente es una sinagoga de Satanás. ¿Puede adorar a Dios? Gloria. Alabado su nombre. Si tú lo tienes que ver con cuidado. Amén. Lo que enseña. Y uno no es perfecto y no se puede equivocar en algo. Pero que no me puedo equivocar en algo, pero yo le aseguro algo, que no me voy a equivocar en algo que lo vaya a mandar usted al infierno. ¿Cuánto podemos adorar a Dios? ¿Cuánto podemos adorar a Dios esta noche? Ayúdanos, Señor. Bendito Dios. En eso no me voy a equivocar. En transmitirle algo que lo pueda mandar usted al infierno. Santo Dios. Señor, reprenda al diablo. Sí, Señor. A ver, Sí, Señor. procuramos con mucho celo, amén, y con mucho temor de Dios, ser lo más correcto posible, porque ese es el llamado que tenemos. Santo Dios. Amén. Procura. Le dijo Pablo a Timoteo, procura como obrero presentarte a Dios aprobado. ¿Verdad que sí? Como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de Dios. Si yo como obrero tengo que procurar Santo Dios. trazar bien la palabra. Amén. Trazar es cortar bien la palabra. Amén. Y Timoteo tenía que esforzarse en eso. O sea, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que tenía que ser un buen maestro. Eso es lo que le está diciendo. Y eso tenía que procurarlo él. Sí. Yo tengo que procurar eso, yo. Es mi responsabilidad. Trazar bien la palabra de Dios. Porque, hermano, le voy a decir algo. Esta palabra de Dios mal usada puede matar a cualquiera, ¿sabes? Puede matar a cualquiera. Santo Dios. Así que la responsabilidad del obrero, del ministro, es muy grande. Por eso le dije que el ministro estaba sentado en una silla caliente. Amén. Adorado el nombre del Señor. Gracias, Señor amado. Bendito Dios. Entonces el Señor es el que tiene la espada de dos filos. Y está listo, lo dice más abajo, para juzgar lo que esté mal. Amén. Le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya le dije por qué. Pero que poner la sede al culto del emperador. El diablo tenía allí su trono. Pero aunque eso era así, el Señor le dice a esta iglesia, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. O sea que aún en medio de un lugar donde el que manda es el diablo, se puede ser fiel a Dios. Por eso yo digo, hermano, que el que le quiera ser fiel a Dios, mire, le fiel aunque lo metan en el infierno. Amén. Porque esta gente estaba siendo fiel en un sitio donde el que mandaba era el diablo. Señor. Porque si mañana tiran una ley donde el presidente de esta nación diga que él demanda adoración, porque el que venga a adorar mañana a las iglesias lo van a estar esperando los guardias ahí, pues
Seguramente que mañana aquí no va a haber culto. ¿Ah? Ninguno vendría. ¿Verdad que sí? Pero esta gente no. Esta gente era bravo. Amén. Cuando había que subir a adorar al emperador y ofrecerle incienso, la iglesia de Pérgamo no subía. No iba al templo del emperador, no iba. Y eso les causaba persecución. Y algunos los apresaban y le daban muerte. Como dice ahí, que en esos días Antipas, el pastor de la iglesia, pues fue sacrificado por negarse a adorar al emperador y de prender incienso. Entonces el incienso de nosotros es nuestra oración y nuestra adoración a nuestro Dios. No se lo prendemos más nadie. ¡Sí, Señor! ¡Alabado Dios! Nosotros no nos postramos delante de más nadie. Maravilloso Dios. Pero aquí estamos en la gloria. Amén. A su nombre, gloria. Pero esta gente, hermano, estaban siendo fieles, hermano, fieles. ¿Cuántos queremos ser fieles, hermano? Amén. ¿Cuántos queremos ser fieles? Amén. Ahora hay un evangelio fácil. Porque ahora todo el mundo es cristiano. Pero en aquellos tiempos atrás, habían hermanas que tenían persecución en sus trabajos por la forma en que vestían, por la forma en que se ataviaban. Ahora no, porque ahora todo el mundo es cristiano. Ahora usted va como quiera y es cristiano. Amén. Pero en aquel tiempo algunas se corrían la suerte de que las despidieran. Adorado el nombre del Señor. Amén. Entonces hay que estar dispuesto aún a perder los trabajos y tener fe en Dios y confiar en el Señor, de que el Señor suplirá. Y si hay que pasar por un momento de necesidad y escasez, hay que pasarlo, pero siendo fiel a Dios. A ver. Siempre oro a Dios, Señor, no permita que esta nación caiga en manos de hombres que no tienen temor de Dios. Amén. Danos líderes que tengan temor de Dios. Ten misericordia. Porque hay que orar, hermano, porque no le podemos entregar esta nación al diablo. La iglesia tiene que orar. Y reprender al diablo. Si Dios quiere que suceda otra cosa, pues eso es cosa de Dios. Pero el deber de la iglesia es orar y pedirle al Señor: Señor, no permita que esta nación caiga en manos de gente que no tenga temor de Dios, que es lo que estamos teniendo. Bendito Dios. Adorado el nombre del Señor. Aleluya. Usted ve que nosotros tuvimos un presidente que estipuló un día de oración nacional, pero ¿quién lo hace? Nadie lo hace. Amén. Un día para que la nación esté en oración. ¿Quién lo hace? Pero aquí había un día donde había que ir a adorar al emperador. Y la gente iba. Y la gente iba. Porque con eso demostraban lealtad al emperador. ¿Ven? Los que no iban eran los verdaderos creyentes. Amén. A riesgo de perder su vida, de perder su familia, de perder su hogar. Amén. En Rusia arrestaron una familia, en una ocasión hicieron una fosa y los metieron a todos allí.
Si negaban al Señor, lo sacaban. El testimonio dice que el padre de aquella familia se compungió tanto que iba a salir. Pero la niña que estaba al lado de él le dijo: papi, no salga, no te salgas. Porque yo veo al Señor aquí con nosotros. Aleluya. Qué lindo es Dios. Amén. Maravilloso Dios, aleluya. Como aquellos creyentes que iban a sacrificar y los metieron a todos en una fosa grande. Y cuando estaban para sacrificarlo, hubo uno que se rindió y levantó la mano y dijo: no, sáquenme. Y lo sacaron. Y cuando lo sacaron, dice el testimonio que entonces uno de los soldados que estaba para disparar se lanzó en la fosa. Porque él vio que encima de la cabeza de cada uno de los que estaban allí había una corona. Y cuando aquel se salió, la corona se quedó en el aire. Entonces pues él se tiró y se metió ahí debajo de la corona. Por eso la Biblia dice: vela firmemente lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Aleluya. A veces hay gente que se rinde, te coge miedo, te coge miedo. En una selva en Colombia, la guerrilla colombiana, que sabe que esa gente no vacila, estaban hasta matando a los pastores. Bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en la otra organización que el presidente de la organización le estaba entregando una hoja a los obreros para que la llenaran, porque estaban hasta secuestrando a los pastores y pidiendo recompensa por ellos, que firmaran que la organización no se hacía responsable si se llevaban a alguno de ellos. No vamos a pagar por tu rescate. ¿Estás de acuerdo? Firma. Wow. Claro, si hubieran arrestado al presidente, usted puede estar seguro que la organización iba a soltar chavo. Pues puede alabar a Dios. Como no se iban a llevar a él, pues firma aquí. A ver. Y dice que en una ocasión llegaron unos guerrilleros a una iglesia. Y los hermanos estaban en el culto y los sacaron a todos para afuera. Y cuando los pararon afuera, dijeron: todo el que sea cristiano a este lado, todos los que son cristianos de verdad aquí, a este lado. El pastor se movió para ese lado. Y dice que como un grupito de 10 con él. Y todos los que sean cristianos de verdad, a este lado los queremos. Los guerrilleros hermanos. Pastor allí como con 10 hermanos. Los otros no se movieron, se quedaron acá. ¿Y ustedes? No, nosotros no. A ustedes no son cristianos. Pues ¿saben qué? Dijeron: a ustedes que los vamos a matar. Y los acribillaron a todos. A ustedes que los vamos a matar. Y a estos los vamos a dejar. Porque si esta gente son así de fieles, dijeron, no nos van a delatar a nosotros. Cuando podemos adorar la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y mataron a todos que supuestamente eran cristianos, pero cogieron miedo. Y se perdieron sus almas, tristemente. A ver. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos guarde en esta nación, Dios nos guarde. Amén. Amén. Dios nos guarde. Y que esto siga así hasta el rato. Pero Dios nada más sabe. Porque nosotros no somos mejores que esta gente. Nosotros no somos mejores que ellos ni que otros cristianos en otros países que están sufriendo persecución. Adorado el nombre del Señor. Pero el asunto es que aunque haya persecución, que aunque estemos en un sitio que el que manda es el diablo, se puede ser fiel a Dios. Porque esta gente lo estaba haciendo. Yo sé dónde tú moras, donde el diablo tiene su trono, pero tienes algo que
Y le dice, ni aún en los días en que Antipas, ya le dije, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces el pastor de esta iglesia, al igual que el de la iglesia de Esmirna, fueron ejemplo a la congregación de firmeza. Amén. Se dejaron sacrificar. Qué bueno. Bendito Dios. Porque imagínense usted que el pastor sea el primero que salga corriendo. Amén. Si es asalariado, sale corriendo, porque la Biblia lo dice, que el asalariado debe venir al lobo y deja las ovejas. Pero el que es el pastor, su vida da por las ovejas. Dice, esas son mis ovejas. Y está dispuesto a morir por ellas. Como Cristo, como buen pastor, murió por sus ovejas, murió por nosotros. Pero el asalariado, la Biblia dice, debe venir al lobo. Amén. Y abandona las ovejas, porque no son de él. Amén. Hay que ser ejemplo. Amén. Bueno, hay veces que pasan cosas, miren. Yo sé del testimonio de un pastor que estaba orando y el Señor le dijo, el diablo te quiere matar. Y ese hombre vivió cosas tremendas. ¿Ven? Vivió cosas tremendas. Allá en Costa Rica. Era del movimiento misionero mundial, vivió cosas tremendas. Al punto que él dice que una vez iba en la guagua de la iglesia, con la guagua llena. Y de pronto venía un trailer cargado de varillas de hierro. Y cuando cogió la culpa, el trozo se barrió y las varillas se le salieron. Santo Dios. Entonces vio aquella viga de hierro que venía así, donde la van. Entonces él se bajó, él está en el volante. Y cuando él se bajó, y la viga pasó así, se llevó la capota de la guagua. Donde aquello pasó para atrás, siguió así, como pudo controlar la guagua, y cuando se enderezó, la guagua no tenía capota. Y dijo, ay Dios mío, pero el asunto es que cuando él miró para atrás, la hermana que estaba atrás estaba sin cabeza. ¿Puede adorar a Dios? Porque hay veces que cuando el hombre de Dios le está haciendo la guerra al diablo de verdad, los que están al lado pueden padecer situaciones. Pero es que todo el mundo tiene que estar firme. Todo el mundo tiene que estar firme por eso. Amén. Se fueron a dar un culto en un sitio que era una barriada caliente, donde nadie entraba. Pero el Señor le dijo, ve allí a un culto. Entonces él dijo que iba a dar ese culto ahí. Que dijo, ¿cuántos van conmigo? Dice que como 12 jóvenes nada más levantaron la mano. Los demás dijeron, no, para allá nosotros no vamos. Entonces ellos fueron, mientras estaban dando el culto, los maleantes del barrio le quitaron las mangas de los frenos a la guagua. Y cuando venían bajando, se quedaron sin freno. Fue un burrito para abajo. Adorado el nombre del Señor. O sea que a veces, aunque no hayan persecuciones así, pero el diablo se puede levantar contra un ministro y su congregación. Porque esa congregación le está haciendo guerra. A ver, le está haciendo daño. Entonces cuando el ministro es un hombre de Dios que está en oración, que está en ayuno, y la iglesia va parando y Dios está moviéndose y haciendo cosas, todo el mundo tiene que estar derecho. Porque el diablo se puede levantar contra ese hombre, contra esa congregación. Y puede surgir situaciones difíciles. Y hay que mantenerse firme. Santo Dios. Porque hay gente que cuando ve esas cosas coge miedo. Dice, pues esa iglesia yo no vuelvo. No, pues esa iglesia yo no voy.
entrarán al reino de los cielos. Señor. Eso dice la Biblia. De los cobardes no se ha escrito nada, como dicen por ahí, pero sí se escribió algo. Lo que dice la Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos. Se escribió algo así. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero fíjense en esto. El Señor le va a hacer unos señalamientos. La censura. ¿Verdad que sí? Se los va a hacer. Él los tiene para hacérselo. Pero antes de hacérselo, al igual que las otras iglesias, antes del Señor hacerle el señalamiento de lo que está mal, Él reconoce lo que está bien. Porque el Señor es así. Y cuando el Señor no tiene problema en reconocer lo que está bien en ti, Él lo reconoce. Pero también te va a dar la censura. Te va a hacer el señalamiento. Amén. Porque es por tu propio bien. Es para corregirte. Para que no te pierdas. Amén. Entonces, hay veces que en la iglesia hay gente así, que tienen buenas cualidades, buenas cosas, pero el problema es el pero. Es grande. Amén. Pero el Señor no tiene problema en comiente. Tiene problema en reconocer las cosas positivas que tú tienes, pero Ese es el el problema es el pero. Amén. Los peros son malos. El único pero bueno fue el que Cristo citó allá en Getsemaní. Amén. Ese fue un pero que nos salvó. Y el Señor dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¡Pero! Dijo, que no sea como yo, sino como tú. Ese fue un pero bueno. Gloria a Dios por ese pero. Pues ese pero nos salvó. A ver. Pero cuando los peros son negativos, hay veces en la iglesia que usted va a elegir una persona para una posición y usted, el pastor le examina y dice: oye, esta persona tiene las cualidades, pero. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran pocas. Que tienes ahí, le dice el Señor al líder de la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿cómo una iglesia puede tener en su seno una falsa doctrina? ¿Cómo yo como ministro puedo tener en mi seno, en el seno de la iglesia, una falsa enseñanza? Y me quedo como si no estuviera pasando nada. Cuando la falsa enseñanza está haciendo daño a la iglesia. Por eso el ministro no puede ser un guacamayo. A ver, usted tiene que tener autoridad para corregir y para no permitir lo que está mal. Si yo como ministro tengo problemas para llamar a alguien que está enseñando mal y corregirlo, pues entonces tengo problemas sí, tengo un problema grave. Amén. Porque esto es el asunto de querer ser bueno. Hay gente que son buenos, pero son tan buenos como le dijo un ministro a una persona en una ocasión: tú eres tan bueno que no sirve.
Yo tengo que velar por la obra de Dios. Por esas ovejas que el Señor me las confió a mí. Y me van a pedir cuenta. Si yo no puedo ver, mira, es mejor salirse. Porque tendría menos problemas. Tendría menos problemas. Si yo como ministro entiendo que yo no me atrevo a llamarle la atención a alguien que esté mal, pues no sirvo. No sirvo. Empezando por los míos, por los de casa. Porque el que no puede gobernar su casa, ¿qué dice la Biblia? Pues no puede gobernar la iglesia del Señor. No puede. Que si usted no se atreve a reprender a sus hijos, no se atreve a corregirlo, no se atreve a sentarlo, pues entonces, ¿qué va a hacer del resto de la iglesia? Amén. Entonces uno como ministro, pues uno le da parte a la gente. La gente se va desarrollando, pero uno escucha. ¿Qué predica? ¿Qué es lo que enseña? Y si uno ve que está desviado, tiene que llamarlo a corrección. Y si no se deja corregir, pues tiene que irse. Aunque sea el mejor diezmador que hay en la iglesia, tiene que irse. Amén. Santo, aleluya. Pero usted puede decir, por él es tan bueno. Si él es bueno, es buen ofrendante, es buen diezmador. No falta, pero es una fuerte enseñanza. Amén. Gloria a Dios. El Señor no come cuento, el Señor no vacila. El Señor le dice, le está diciendo al pastor, si tú no bregas con eso, yo voy ahí, yo. Y va a tomar cartas en el asunto, le dice más adelante, con el Padre. Porque es con la palabra de Dios que hay que bregar estos asuntos. Amén. Gloria a Dios. Es triste, hermano, cuando pasan cosas en la iglesia y a veces el pastor ni sabe lo que se está moviendo. Pastor en la congregación donde yo me convertí. De momento un mover del Espíritu, el Señor está bautizando a los nuevos convertidos. Por allá se levantó uno que se había estudiado yo no sé para dónde. Entonces cuando yo estaba allí, lleva como 4 años, él regresó de los estudios que fue a tomar teológico, yo no sé a dónde. Y a mí me dijeron, Mauri, mañana viene fulano, ese hombre es tremendo. Ay, que ese hombre aquí es tremendo. Pero parece que no se ve lo que se fue a estudiar, que vino más muerto que vivo. Amén. Yo le daba casa a los recién convertidos y el Señor los estaba bautizando con el Espíritu Santo. Y aquel hombre parece que lleno de celos o de envidia. Pues trató de parar a aquello y dice, hermano, hay que tener cuidado. Porque puede ser que no sea el Espíritu Santo. Usted puede estar orando y pidiendo a Dios que lo bautice y puede ser que le agarre otra cosa. ¿Cómo? Que yo que soy un santo y que estoy buscando a Dios con seriedad, con sinceridad, estoy pidiendo a Dios que me bautice y se me va a meter un demonio. Yo reprendo al diablo. Es imposible. Yo me levanté a contrarrestar eso. Se formó una situación en la iglesia y el pastor hizo un panel al frente, puso una mesa y puso 4, entre los 4 pues yo era uno, para que la iglesia preguntara y el panel contestara. Porque ni él mismo sabía si era el Espíritu de Dios o quién era el que se estaba moviendo en la iglesia. Imagínense cómo estaba. Porque hay veces que yo conozco gente, yo conozco ministros, que los he oído yo hablando desde el púlpito de una visión que no tiene. Lo he visto yo con mis ojos hablando de una visión que no tiene.
Aleluya. Pero allí en la iglesia que yo me congregaba una vez apareció uno que decía que era misionero. Todo lo recibió y ya el pastor le tenía un viaje a Santo Domingo y iba con él. Empezó a congregarse allí y vino de otro lado diciendo que era misionero. Y cuando yo lo vi por primera vez, que yo llegué un día a la iglesia y saludé a una hermana, y él estaba al lado, y yo saludé a la hermana y no lo saludé a él, pues fue algo como que no sé qué me pasó, que saludé a la hermana. Y me iba a ir, el hermano me dijo, vamos a saludar al hermano. Y yo dije, ay hermano, disculpe. Y cuando le diga no, dijo, yo reprendo al diablo. Nosotros podemos adorar a Dios. ¿Ah? Amén. Y yo le dije, pastor, tenga cuidado que ese no es misionero. ¿Ah? Pastor se enfocó con él y apoyó conmigo. Y ya tenía viaje para Santo Domingo conmigo. Gracias a Dios que Dios es misericordioso. Y antes que se fueran para el viaje, yo iba en la guagua de la iglesia por Río Piedra y me encuentro al misionero que iba así. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó a este? Y paré la guagua más adelante y me bajé. Y entonces yo venía de allá para acá para encontrármelo de frente. Y cuando iba así yo lo paré y dije, varón, ¿qué le pasa? Y cuando me vio así, ¡ah! Estaba, hermano. Buena nota. Y yo llegué a la iglesia y dije, pastor, por allá me encontré el misionero. Que contaba con él para Santo Domingo, así. Si no me quiere creer, no me crea, váyase. Pero ya se lo dije, que no era misionero nada. No es que podemos adorar a Dios. Amén. Gracias, Señor amado. El hombre de Dios tiene que orar, hermano. Tiene que orar. Gloria a Dios. Y cuando ve algo que no está correcto, tiene que actuar. Tiene que actuar. Usted no se puede hacer de la vista larga. Usted no puede ver las cosas y hacerse loco. Usted no puede hacer eso como ministro. Para hacer eso. No puede ver y hacerse loco como que no vio nada. Porque no se atreve a llamar la atención. Pues no sirve. No sirve para esto, no sirve. Hay que buscarse otro trabajo. Sembrando yuca o batata, no sé, pero haga otra cosa. Amén. Gloria a Dios, Señor. ¿Usted sabe cuántos ministros hay, hermano, que la iglesia los controla? La iglesia los controla. La iglesia los manda, los gobierna a ellos. Porque ellos no se atreven a decirle nada a nadie. Amén. Gloria. No, hermano. Es como cuando la iglesia va creciendo y uno pone diáconos en la iglesia y usted pone en la puerta. ¿Para qué está el diácono en la puerta? Para velar porque haya orden en el culto. Y cuando alguien se sale de orden, pues el diácono tiene que ir. Claro, va con mucho amor y con mucho respeto. Donde la persona que está en el desorden y le dice que tiene que sentarse derecho, que no puede estar hablando. Si el diácono no puede hacer eso, pues no sirve para el diácono. No sirve. Porque para eso el pastor lo pone, para el pastor no tener que bajarse del púlpito, porque el pastor no está viendo de acá, el pastor no está viendo de acá, pero para el pastor no bajarse, para eso está el diácono. Si no puede hacer eso, pues no sirve para el diácono, no sirve. Aunque cante bonito y llame mucho, pero no sirve. No sirve. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Santo Jesús. Pero, fíjense que el primer pero es bueno. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono del diablo, pero retienen mi nombre. Ese es un pero bueno, un pero positivo. Pero el segundo es malo. Amén. Te dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gloria a Dios. Ahora yo no soy, bueno, Santo Dios. yo como ministro yo siempre he temblado. Cuando yo siempre creo en el Apocalipsis, y cuando yo estaba pastoreando, yo siempre decía, bueno Señor, ¿qué tú dirías si me enviaran una cartita?
Y el problema de esto no es que el pastor tenía que leer la carta públicamente a la iglesia. Imagínense qué vergüenza. Eso yo lo viví. La iglesia donde yo me congregaba, cuando la iglesia empezó a dañarse, empezó a mundanalizarse, un día apareció el supervisor del concilio, de sorpresa, por la iglesia. Y aquel hombre todavía se mantenía firme. El concilio se dañó cuando lo sacaron a él. Cuando él estaba, él velaba por esas cosas. Y él vino un día sin avisar. Y se subió al altar, se arrodilló a orar y se sentó. Porque sé que vino sin avisar, porque cuando empezó el culto, después del devocional, pues que el pastor pasó la parte, el pastor dijo: esta noche está con nosotros nuestro supervisor. Y bueno, nos cogió de sorpresa, pero gloria a Dios, el pastor mismo lo dijo, que lo había cogido de sorpresa. Que me va a parar que él pase y nos salude y nos diga que hace por aquí. Y él se quedó sentado y le dijo: no, está bien, Dios le bendiga. Y se quedó sentado, se paró. O sea, acabó el culto, él se fue. Él estaba sentado observando la iglesia. Acabó el culto, él se fue. A la otra semana llegó la carta de la iglesia. Y el pastor tenía que leer la carta desde el púlpito. Él tenía que leerla. Y el pastor la leyó, porque decía que tenía que leerla a la iglesia. ¡Qué vergüenza! El pastor empezó a leer: hermano, usted sabe que en estos días tuve el supervisor, él estaba con nosotros por aquí, pues él nos envió una carta y tengo que leérsela a ustedes, y la carta dice así. Y el pastor empezó a leer: estuve en medio de ustedes y he notado que hay muchas hermanas que están en un comportamiento que no es el que nosotros predicamos y practicamos. Y algunas están tomando parte. Y están usando prendas y están usando estas situaciones que nosotros no practicamos. Él leyendo, ¿quién era el culpable de eso? El Señor no estaba aquí, avergonzando públicamente. Y tenía que leerlo, cuidado. Pero se salvó porque a ese supervisor lo sacaron y vino uno que el concilio siguió para abajo, como ha seguido para abajo todavía. Adorado el nombre del Señor. Bendito Dios. No puedes corregir esas cosas, tienes que salirte. Amén. Entonces, ante esta iglesia, en medio de la persecución, estaba reteniendo el nombre del Señor y no había negado la fe, se estaba manteniendo fiel, pero en medio de ella se estaba moviendo dos falsas doctrinas y el pastor no había tomado carta en el asunto. Amén. Y le estaba permitiendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Casi nada. Casi nada. Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un profeta arameo del Antiguo Testamento que tenía crédito de que parece que cuando maldecía a alguien el diablo se lo llevaba. Tenía fama de eso. Y Balaam lo mandó a buscar. Así es. Usted sabe que los profetas antes eran así. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de Eliseo? Cuando Eliseo venía de regresar de cruzar el Jordán, cuando Elías fue llevado al cielo, y hubieron unos jóvenes que empezaron a burlarse de él y le decían: sube calvo, sube calvo. Ahí le dice que Eliseo se vino y los maldijo. Y salieron dos grandes hoces de un bosque y devoraron a los jóvenes, que eran como 42. Gracias
Gracias a Dios que Dios, que Jesús, que el Señor nos quitó esa autoridad, eso. Porque si no, nosotros estuviéramos matando gente a toda piedad. Amén. Ahora el Señor dijo, a nadie maldigáis, a nadie. Ni al diablo maldecirás. Mira que el diablo es malo, que a veces no le da nada a él. Pero el Señor dice, ni al diablo maldecirás tú, sino reprenderlo en el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Porque con los flojos que somos nosotros, estuvieron matando gente a todo lo que tan pronto alguien nos hiciera algo, te maldigo. Imagínese usted. Adorando el nombre del Señor. Entonces Balaam tenía crédito de eso. Entonces Balaam lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Dios. Entonces Balaam no puede hacerlo. Que conoce la historia en el libro de Números. No puede hacerlo porque Dios no se lo permite. Dios le dice a Balaam que él no puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Nadie puede hacer eso. Si Dios te bendijo, nadie te puede maldecir, nadie. ¿A cuánto Dios nos bendijo? Nadie nos puede maldecir. Usted no cree en esas boberías que se predican hoy. Que si maldiciones generacionales, que será algo geológico. Señor, reprenda al diablo. No existe aquí. Y pase al frente que vamos a orar para romper con su árbol geológico. Porque usted arrastra unas maldiciones generacionales. Yo no arrastro ninguna maldición. Si alguna maldición había, pues cuando yo me convertí a Cristo, se rompió automáticamente. Yo no tengo que estar peleando con esas cosas. Yo soy libre. Aleluya. Cristo me hizo libre. Y Él me bendijo. Y bendito seré. Amén. Nosotros tenemos que ver con maldiciones, ni con brujería, ni con espiritismo, con nada. Tuve una situación a veces que yo llegaba y encontraba gallinas en la entrada de casa del campo. Y la doña me decía, no toque eso. Y la agarraba por las patas. ¡Fua! Por ese zapatón. ¿Toque qué? Si conmigo está el más grande, ¿cuántos le adoramos y le bendecimos? Aleluya. Tengo problemas con eso. El problema era que las estaba tirando. Estaba pidiendo su chavito. Adorado el nombre del Señor. Amén. Él no pudo hacerlo, pero la Biblia revela que cuando él vio que no pudo, pues él aconsejó al rey Balac de cómo hacer para que el pueblo de Dios pecara y Dios se airara con el pueblo. Porque le dijo que era la única forma de vencer a este pueblo, que este pueblo peque y su Dios se aire contra él. Y le dio el consejo, frustrado él, porque dice el apóstol Pedro, hablando de Balaam, que Balaam amó el premio de la maldad, lo amó. O sea, Balaam es ese tipo de profeta que aman el dinero. Judas dice que Balaam se lanzó por lucro. Amén. Por eso Dios le dijo que no fuera. Lo que pasa es que como él persistió, pues Dios le dijo, pues vete. Y la gente dice, Balaam iba en la voluntad permisiva de Dios. No, Balaam no iba en la voluntad permisiva de Dios, Balaam iba en la voluntad de él. La voluntad de Dios es una sola.
y es perfecta. Amén. Pero ¿qué le pasa a la gente a veces? Que Dios le dice que no, pero como ellos insisten, pues Dios le dice, ¿tú quieres eso? Pues toma. Pues dice, pero si Dios me lo dio, Dios te lo dio porque tú insististe. Ya Dios te había dicho que no. Cuando Dios le diga que no, no pelee con Dios. Pero como él amaba el dinero, dice Pedro que amó el premio, amén, de la maldad. Y Judas dice que se lanzó por lucro. Y todo el que se vaya a dar el dinero está haciendo lo mismo. Entonces hay gente que por lucro caen en el error de maldad. Amén. Por reconocimiento, por querer tener dones, por fama. Entonces el hombre se ve frustrado porque Dios no lo dejó hablar, no lo dejó maldecir al pueblo. Pues entonces se reúne con él aparte y le da un consejo a Balaam. Oye, mi hermano, ¿qué clase de profeta? ¿Ah? Balaam significa desviador del pueblo, Santo Dios. o devorador o glotón. ¿Y qué muchos Balaames hay? Amén. Hoy, desviando el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Por la misma. Porque aman el premio. Y cuando uno ama el dinero, uno no le importa, hermano, cuál sea la ratificación para lo que uno tenga que hacer para adquirir ese dinero. Uno no le importa lo que tenga que hacer. Uno lo hace porque, imagínense, hasta es capaz de maldecir al pueblo de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Usted, por dinero, sea capaz de maldecir al pueblo de Dios. Usted se atreva a desviar al pueblo de Dios de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, que por dinero usted se atreva a desviar al pueblo de Dios. Pero hay gente que se atreve. Pues Pedro dice más adelante que los falsos maestros son atrevidos, porque parece que el temor de Dios lo perdieron, porque hay que ser atrevido. Amén. Para uno ponerse a enseñar, a decir cosas contrarias a la verdad bíblica, hay que ser atrevido. Porque eso es como hacer a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Dios. Aleluya. Amén. Hace poco yo estaba viendo un personaje, un pastor que tiene como 2.000 o 3.000 miembros, llamado pastor, y él está hablando para admitir a los homosexuales en la iglesia, en su condición, porque ellos pueden adorar a Dios así. Y él dice, tenemos que admitirlo porque ellos quieren adorar a Dios, hermano. ¿Usted no entiende eso? Decía, quieren adorar a Dios. ¿Y por qué Dios dice que así no lo pueden adorar? Ellos quieren adorar. Tienen más fe que nosotros, decía él. Porque nosotros nos prohíben algo y no volvemos, pero ellos siguen insistiendo porque quieren adorar a Dios. Y quieren adorar a Dios, pero sin abandonar la práctica pecaminosa en que está. Así adora a Dios cualquiera. Apuesto a que venían los adultos y los fornicarios porque ellos quieren seguir siendo adultos, porque ellos quieren adorar a Dios. A última hora el fin es que adoremos a Dios. No, ese no es el fin. Eso no es así. Entonces el hombre es tan atrevido que él dice, hermano, yo sé lo que dice la Biblia en 1 Corintios, yo sé
como 3,000 personas, hermano, que se yo decía. ¿Sabes lo que es eso? Ese es un Balaam, un desviador del pueblo. Yo no sé si es verdad, como dijo uno, que el infierno en algunos sitios era más caliente que otros. Para mí el infierno es caliente por toda la Argentina. Pero hubo alguien que dijo eso. Si fuera así, pues esta gente va a caer la más caliente. Ay, Dios mío. Yo no quiero estar en los zapatos de esa gente cuando le llegue la hora. Amén. Qué tristeza. Y todo por dinero. Por dinero. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, el que ama el dinero es capaz hasta de cortarle la cabeza a cualquiera por dinero, de matar a cualquiera por dinero. Santo Jesús. Amén. El dinero, hermano, lo malo es amarlo. Por eso el Señor dijo, no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. No pueden servir a Dios, dijo Cristo, y a la riqueza. No se puede servir a Dios y a la riqueza, no se puede. En otro sitio lo llamó Mamón, no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón no es el diablo, Mamón son las riquezas. Amén. Eso es peligroso. Y hay gente que empezaron humilde y sencillo, pero el dinero porque eso lo tenían por dentro ya. Amén. Gracias, Señor. Un profeta que amó el dinero, que Dios le dijo no vaya, insistió. Amén. Y Dios le dijo, pues vete. Y dio tremendas profecías, ¿cierto? Ya las puede leer. Dio tremendas profecías, aún en cuanto al Mesías. Tremendo. Pero él mismo lo dice en una de ellas. Hablando de Balaam, dice, y tomó Balaam su parábola y empezó a profetizar. Y ya en la tercera dice, y vio al varón de ojos abiertos, está viendo el Todopoderoso, y está viendo lo que Dios le está revelando. Y vio al varón de ojos abiertos, dice, pero caído. Porque estaba caído, pero estaba viendo todavía visiones. Hay gente que están viendo todavía visiones de Dios, pero están caídos. Hace rato, porque ya su corazón está lleno de codicia. Amén. Por eso cuando él termina, se puede estar seguro que él estaba por dentro molesto. Porque no pudo. Cuando abría la boca, Dios se apoderaba de su boca y tenía que hablar bendición. Entonces cuando acabó toda la profecía, pues se reunió aparte con el rey en la oficina. ¿Y cuánta gente no hay así? Dando consejos por allá. Escondido por allá, dando consejos. ¿Puede adorar a Dios? Aleluya. Aconsejó al rey Balaam que enviara mujeres al campamento de Israel y se juntaran con ellos, y así ellos fornicaran con ellas y sacrificaran a sus dioses, y así Jehová se airará con ellos. Y eso fue lo que pasó. Las mujeres llegaron al campamento, se mezclaron con los israelitas. Ellos empezaron a tomar mujeres, a tener relaciones sexuales con ellas, y ellas los llevaron a ¿qué? A adorar a sus dioses, a sacrificar a sus ídolos. Y la ira de Dios vino sobre el campamento y perecieron 24,000.
Amén. Pero eso se lo reveló Dios a Moisés. Pues nadie sabía eso. Nadie sabía por qué aquellas mujeres llegaron al campamento. Y los hijos de Israel, que eran así, empezaron a agarrar mujeres todo lo que daban. Y algunos con el propósito de quedarse con ella y hasta casarse con ella. Es ya al final, cuando viene la venganza contra Madián y contra Moab. Y Dios le dice a Moisés: levántate ahora, prepara la venganza contra Madián y envía 12,000, o sea, 1,000 de cada tribu, con su príncipe, 12,000 guerreros, y mata a mujeres, a niños, a hombres, a todo el mundo. Y el pueblo va, hace la venganza, pero deja a las mujeres vivas y a los niños. Y los trae a Moisés. Cuando Moisés los vio, le dijo: ¿por qué dejaste vivas a las mujeres? ¿No saben ustedes que por consejo de Balaam, a Balac, ellas entraron al campamento? Dios les reveló eso a Moisés. ¿Qué era lo que había pasado? Que esas mujeres llegaron allí porque Balaam había aconsejado así a Balaam para hacer pecar a Israel. Y cuando el pueblo entró, pues mataron a los hombres, y dice que entre ellos, al mismo Balaam, lo pasaron espada. Y se perdió. Balaam se perdió. Se lo llevó el diablo. Oye, un hombre en el infierno que tiene profecías aquí. ¿Ah? Tiene profecías aquí escritas. Tremendas profecías. Y está en el infierno. Y así hay un montón que están en el infierno después de haber hablado de parte de Dios. Amén. Porque se convirtieron en ¿qué? En desviadores del pueblo. Amén. Porque era gente devoradora y glotona. Amén. De que no ayuna nunca. Alabia a Dios, se puede. Amén. Lo que hacen es comer y comer y comer y comer y comer. Tengan cuidado que la glotonería es pecado, ¿sabes? Coma, pero de vez en cuando, ya que es un ayunito, que sea. Amén. Alimenta de adentro. Gloria. Eso es por el bien espiritual de uno. Gloria a Dios. Amén. Dios demanda eso en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento Dios lo demanda. Había un día en que Dios le decía al pueblo: este día de santa convocación, y todo varón debe afligir su alma delante de Dios, y no comerán ese día, porque ese día afligiréis vuestras almas. Le dice: delante de Jehová. Hay veces que uno tiene que ir delante de Dios en aflicción de alma. Santo, aleluya. Amén. Bendito Dios. No come uno. Entonces, eso se convirtió en una doctrina, lo que hizo Balaam. Y en la iglesia había un grupo que enseñaban eso, que los hermanos podían fornicar y podían sacrificar a los ídolos. Fíjate que esa enseñanza. Yo como ministro estoy en el altar y tengo un maestro al frente diciendo a la iglesia que se puede fornicar y que pueden sacrificar a los ídolos, que eso no tiene nada que ver, porque de todos modos pues ellos son cristianos ya y tienen fe. Eso pasaba en la iglesia de Corintios. ¿Qué hacían los corintios? Después que el culto se acababa, ¿dónde se iban? Sé que se iban a las fiestas idolátricas que se celebraban en Corintio. Amén. Entonces Pablo les tiene que escribir
participaban de la mesa de Dios, porque eran cristianos de la iglesia, bautizados, miembros, reconocidos, y participaban al frente y se tomaban la Santa Cena. Y todo. Participaban de la mesa del Señor. Y pensaban que porque cumplían con esos requisitos, pues después se podían ir y participar de la fiesta idolátrica. Y Pablo le dice, no pueden participar de la mesa de Dios, de la mesa de los demonios. Amén. ¿Puedo adorar a Dios? Gloria. Porque hay gente que piensa a veces, no, pues si yo soy cristiano, a ver, yo soy miembro de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia y yo participo, y yo prendo, y yo diezmo. Y después que yo haga eso, pues, por allá yo puedo hacer otras cosas. ¿Quién le dijo eso? Pero había gente que decía que sí. Como hay gente que hoy en día dicen que sí. Hay pastores que no tienen problema en que sus miembros después que el culto se acabe se vayan para la playa y se vayan en bikini, no tienen problema con eso. Bueno, tú sabes uno que la bautiza en bikini. Imagínense. En bikini la bautiza. ¿Puedo adorar a Dios? Santo. Esos son balajanes, desviadores del pueblo, hermano. Más es fácil conocer un predicador, el hombre de Dios. Predica santidad. Amén. Predica santidad. Todos esos predicadores por ahí en YouTube, en Facebook, que nunca, hermano, nunca tienen un mensaje de santidad, nunca. Todo es lo mismo, prosperidad, que si estamos en victoria, que si confiesa la victoria, que si Dios va a cumplir tu sueño. Es la misma bobería. La misma bobería. Todo es la misma bobería. Pero ninguno se le saca un mensaje doctrinal. ¡Nunca! Dios no le habla de eso. ¡Nunca! Yo sé que eso no debe ser el pan de cada día, pero ¡nunca! ¿Cómo está esto, hermano? ¿Cómo está esto? Lo más que necesitamos son mensajes de santidad. Señor, amén. La santidad no se puede obviar, porque es requisito para entrar al cielo. Amén. Mira, si en el cielo se proclama la santidad de Dios, imagínense que baja en la tierra. Porque en el cielo no se la firma, está todo el tiempo. Santo, 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 santo. La Biblia dice que no cesan día y noche de decir santo, santo, santo. No cesa. Es una proclamación acerca de la santidad de Dios. Y está en el cielo. O sea, si en el cielo se proclama la santidad de Dios, ¿cuánto más se debiera proclamar en los púlpitos aquí abajo? Pero nadie puede dar lo que no tiene. A ver, cualquier enseñanza que desvía al pueblo de la santidad, hay que refrenarla. A ver, porque es tropiezo, que ponía tropiezo ante los hijos de Israel. Y que el resultado, pues Dios se ha ido, como se va a irar, con cualquiera que lo haga, Dios se va a irar. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, que la vimos la otra vez. Amén. Que es el sensualismo y el libertinaje dentro de la iglesia. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso que esa doctrina él la aborrece. Y aquí le dice a la iglesia de Pérgamo que esa doctrina él la aborrece. Porque Dios aborrece esa doctrina. Amén. Sensual y libertina, Dios la aborrece y punto. Amén. Por tanto, arrepiéntete. Manda
iglesia con el pastor a arrepentirse. Yo no sé cómo el pastor se sintió cuando recibió esa carta. Yo nunca se tiró al piso a gritar. ¿Ah? Claro, hay gente que Dios le dice que se arrepienta y se queda como si no. Como si no lo habían dicho nada. Porque hermano, tristemente hay gente que están tan cómodos en su pecado que no hay quien los saque de ahí. Ellos están tan cómodos en su pecado que no hay quien los mueva de ahí. Y lo que están esperando es que venga alguien que le diga que así como están, pueden entrar al cielo. Eso es lo que están esperando. Y el diablo se los envía a maestros que tienen que la conciencia que cauterizada y que está llena de concupiscencia, dice la Biblia, de malos deseos. Dios se los envía. Y les dicen que eso no tiene nada que ver. Ahora hay una energía que es casi imposible, creciendo en gracia. Y dicen que no hay pecado. No hay pecado porque el pecado Cristo lo quitó. La Biblia dice que Cristo quitó el pecado no existe. Mira qué interpretación. Te puede hacer lo que quieras, lo que sea, porque el pecado no existe. Yo reprendo al diablo. Pero la iglesia está llena de gente escuchando eso y diciendo gloria a Dios. Porque eso es lo que quieren oír. La Biblia dice que tendrán comezón de oír y la sana doctrina no la van a sufrir. Hay gente en estos últimos días que no van a sufrir la sana doctrina. La sana doctrina es sufrida. No la van a sufrir. Y por causa de eso se amontonarán maestros conforme a que a su concupiscencia, a la concupiscencia de ellos. A decirles a ellos que como están bien, que Dios es amor. ¿Puede adorar a Dios? Gloria a su nombre, aleluya. Pero el Señor lo que dice es arrepiéntete. Pues si no, vendré aquí pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. Las cosas hay que contrarrestarlas en la iglesia con la palabra. Por eso hay que recalcar eso. El pastor tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra. Y si en alguna área tiene problemas, ¿qué tiene que hacer? Buscar ayuda. Tan sencillo como eso. Busque ayuda. Déjese ayudar. Eso no le resta a usted como ministro, al contrario, eso le da. Uno tiene que reconocer lo que cuando uno está falto de algo. ¿Ven? Eso es humildad. Si no sabe, pues no sé. No sé. Usted me puede preguntar algo a mí, si yo no sé, le digo no sé. No me voy a inventar una respuesta para no quedar mal. No, pues si no sé, no sé. Hermano, yo no sé. Eso le puede pasar a un pastor, porque hermano le pregunte algo y el pastor le dice, hermano, no sé, pero le aseguro algo. Deme tiempo que yo le voy a buscar la respuesta a eso. Deme tiempo. Y se va a buscarla. Se va a buscarla en oración y en la palabra, Señor. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿dónde está eso? Y, Señor, explícame esto. Y el Señor lo va a ayudar. Amén. Lo va a ayudar. Pero no trate de decir así para salir del paso y diga lo que no es. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuánto vamos a comer de eso? Aleluya. Aleluya. Que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Como dijo Pablo en una ocasión, pero se está refiriendo a otra cosa.
Pero aquí el Señor está diciendo, y no como dijo alguien, que el Señor lo que está hablando es de Él, porque Él es el verdadero pan vivo, que descendió del cielo, pero el Señor no está hablando de eso. Amén. El Señor está diciendo que el que venza, le van a dar a comer del maná escondido. Amén. En el Salmo 78, verso 24, hablando del pueblo de Israel, dice que el Señor les dio a comer trigo de los cielos. Eso dice el salmista. ¿Sabes que en el cielo hay trigo? Amén. El maná era trigo de los cielos. Parece que hay panaderías arriba. Los que les gusta el pan. Amén. Como le dijo uno a un evangelista, hermano, en el cielo vamos a comer, porque se pregunta. Porque que hay gente que si le dan comida, hermano, yo creo que ni para el cielo van. Ay, Dios mío. ¿Qué pregunta, hermano? Que si en el cielo vamos a comer. Ay, Dios mío. Dice que les dio a comer trigo de los cielos. En el Salmo 78, verso 24. Y el verso 25 dice: pan de nobles comió el hombre. La traducción de la Septuaginta lo traduce: pan de ángeles comió el hombre. La versión aramea también lo traduce: pan de ángeles comió el hombre. El Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto a comer pan de ángeles. No está hablando del cuerpo de Cristo como pan. Amén. Hasta saciarlo, dice. Y a nosotros nos van a dar también así, hasta que nos saciamos. Y el cuerpo glorificado puede comer. Cristo comió. ¿Ah? Cristo comió. Para probar que no era un espíritu lo que ellos estaban viendo, sino que era carne y hueso. Para comprobarlo, tienen algo de comer ante ustedes. Y le dieron un pedazo de pan con miel. O un pescado con miel. Y dice que se lo comió. Ningún problema. Y el cuerpo que Cristo recibió cuando resucitó de los muertos es el mismo que vamos a recibir nosotros. La Biblia dice que nos van a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Así que el cuerpo glorificado no tiene problema. Y hay gente que en experiencia han ido al cielo y lo han comido. Y eso que fueron en espíritu, porque el cuerpo se quedó acá abajo. Ellos fueron en espíritu. Y en espíritu le dieron comida. Amén. Si le dio a comer pan de ángeles, quiere decir que esa comida es de los comida de ángeles, que los ángeles comen de ese pan. Amén. Bueno, si usted no quiere, pues no se lo coma, pero si a mí me lo dan allí, yo me lo voy a comer. Amén. Y el reino de los cielos es semejante, ¿verdad que sí? A un rey que quiso hacer boda para su hijo. Y prepararon los toros y los sacrificaron. Pero los que fueron llamados no vinieron. Pero el rey dijo: bueno, la mesa está servida. Ya los toros fueron sacrificados. Esta comida no se puede perder. Vayan por los caminos y por las aldeas y tráiganse los dos que encuentren, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, tráiganse. Pero los convidados fueron del pueblo de Israel. No quisieron, se excusaron. Pues entonces entramos nosotros. Aleluya. Los cojos y los ciegos, esos somos nosotros los gentiles. Porque hay boda, y la boda no se la suspende. Y en toda boda hay comida o no. Gracias, Jesús. Hermano, lo de aquí abajo es un modelo, o no un modelo. La Biblia hablando del tabernáculo terreno dice que es modelo del celestial. Como Dios mandó hacer el tabernáculo y el templo
Y en toda boda hay comida. Como dice el coro, y Cristo es el que va a servir. Amén. Porque Él lo dijo. Lo dijo a los discípulos: ustedes se van a sentar conmigo y yo les serviré. Dijo. ¿Qué le va a servir? ¿Qué es lo que les va a servir? No es adoración, no, o sea, que hay que adorarlo es a Él. Yo les serviré. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto vamos a comer de semana? Amén. Aleluya. Señor. Gracias. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Padre. En los tiempos aquellos de antes, pues, en el juicio, al culpable le entregaban una piedrecita negra, y al que salía inocente le daban una blanca. Así que esa piedrecita está blanca, está hablando de la justicia de Cristo. Amén. Sobre nosotros, que nos declara justos, inocentes. Amén. Para poder entrar en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Aleluya. Adorado el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Póngase de pie Alabado Dios. y dele gloria al que Gracias, vive. Jesús. Aleluya. Dios nos ayude. Padre amado, gracias. Amén. Bendito Y que cuando el Señor nos mire, hermano, Dios. hágase el propósito. Aleluya. No seamos un oidor olvidadizo. Aleluya. Y la Aleluya. semana pasada no sea bueno como el del Altío. Hágase un oidor Aleluya. que pone por práctica lo que escucha. Gracias, Dios Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor. Tiemble ante la presencia de Dios. Cuando se poste y piense, si el Señor me va a dar una cartita, ¿qué me diría? A lo mejor Él va a reconocer lo positivo en mí, pero al final me va a decir, ¡pero! Que el Señor no tenga que decirnos, ¡pero! Y si nos tiene que decir, pues que lo diga. Pero arrepintámonos, reaccionemos. Amén. Aunque no hace falta que el Señor le mande una carta, si ya se la mandó hace rato. Usted sabe cómo anda. Amén. Sí, Padre. Gracias. ¿Cuántos sabemos cómo andamos? Amén. ¿Cuántos sabemos cómo andamos? Amén. Usted sabe cómo anda, hermano. Usted sabe si está bien o si está mal. ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? Ahora, el cristiano que pasar semana y no lee ni un salmo. Eso es grave. Amén. Ni un texto. Si no lee, menos estudia. Leer una cosa, estudiar eso es otra cosa. Pero por lo menos lea. Amén. Y trate de pasar tiempo en oración. Y cuando ore, diga como el salmista: Señor, escudriñame. Y mira a ver si hay en mi camino de perversidad. Dice el salmista: mira a ver, Señor, mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Le dice: y guíame por el camino eterno. Sí, Señor. Eso es que sí se va a Dios, hermano. Dios. Amén. Amo a Jehová que me aconseja. Señor. Decía el salmista: aún en la noche me enseña mi conciencia. Señor. Oye, hermano, qué grande es Dios. Pero el salmista estaba humillado. Pero el Señor, redargúyame Sí, Señor. de pecado, de justicia y de juicio. Redargúyame. Señor. Si en algo estoy fallando, redargúyame. Qué misericordia mío. Permite que haga un rama de arriba del cielo que me ilumine. Amén. Sí, mi Dios. Y guíame, decía, guíame por el camino Sí, Señor. de tus mandamientos, guíame. Señor. El salmista decía: enséñame tus mandamientos. Y yo los guardaré, decía. Y yo los guardaré. Santo, Espíritu Santo, Y Espíritu yo los de guardaré. Dios. Y yo los guardaré. Enséñame lo que yo los voy a guardar. Espíritu Santo, aleluya.
Santo Comprométase con Dios, hermano. Espíritu Santo. Y no viva la vida cristiana así, a lo que salga. Espíritu Santo. A la ligera, hermano. Tome esto liviano, que esto no es liviano. Espíritu Esto no es Santo. liviano. Es como el Señor está pendiente. Espíritu Santo. A la iglesia, el Señor está pendiente. Nosotros somos iglesia. Espíritu Santo. Verdadera iglesia. Espíritu Santo. Amén. Estamos buscando a Dios con sinceridad. Espíritu Santo. De verdad. Hay que abrir el corazón a Dios. Amén. Porque ¿quién comprenderá? La Biblia dice: ¿quién comprenderá sus propios errores? El salmista dice: líbrame de lo que me son ocultos. Porque hay gente que se da de cuenta de lo que está fallando aquel, de lo que está fallando el otro, pero no se dan de cuenta de lo que están fallando ellos. Porque está mirando a todo el mundo, pero no se mira a él. Él se está mirando a la gente, mírese usted. Usted que está mirando a nadie, mírese usted mismo. Y dígale: Señor, muéstrame lo que me son ocultos. Espíritu Muéstrame. Santo de Dios, aleluya. ¿Puede adorar a Dios? Santo. Fuego, adore la gloria de Jehová. Sábala, es que el Espíritu de Dios, hermano, le ministre. Espíritu Santo. ¡Hay poder! Deje que la palabra se meta. Porque ella hace su trabajo, ella entra hasta el tuétano de los huesos. Sí, Señor. La Biblia dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne Opera, Señor. los pensamientos y tus intenciones. Opera, Espíritu Santo. No hay nada oculto en la presencia de esta palabra. Opera de Dios. Dios nos habla por su palabra. Y el Espíritu nos redarguye y no debe humillarse. Señor amado. Porque si no se humilla uno con el tiempo, uno puede endurecerse, llegar a endurecerse. Y eso es peligroso. Maestro mío. Eso es peligroso.